Y hemos llegado a este nuevo impuesto creado por el gobierno recientemente y se trata de la Ley de la Protección de las Pensiones para la Seguridad Social. Bueno, vamos a leer un poco de qué se trata esta ley, ¿sí? Bueno, por acá nos dice que el objeto de esto es para aportar a la contribución de la seguridad social del país. Acá nos dice su finalidad, que supuestamente se va a aplicar para esto. Luego por acá nos dice los principios, el orden, la contribución especial, nos habla de que tenemos que aportar y nos habla precisamente, se crea una contribución en el artículo 6 a las personas jurídicas, así como cualquier otras sociedades de personas, incluidas las irregulares o de hecho de carácter privado, domiciliadas o no en la República Bolivariana de Venezuela, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo ya acá? Que solamente aplica a compañías, ¿ok? Firmas personales quedan excluidas de este impuesto. Por acá en el artículo 7 tenemos el monto de la contribución que va a ser un máximo hasta el 15%, ¿sí? Para el momento en que salió esto en Gaceta, estaba como que la duda de que no se sabía si iba a ser este monto. Bueno, ya luego salió otra providencia que te la voy a mostrar ahora mismo. Sí, acá nos dice que podrá exonerar, y acá nos habla de la recaudación que será prevista y declarada a través de la página del CENIAT. Nos hace hincapié acá, ¿sí? También nos dice que la declaración y pago de la contribución especial debe efectuarse en el lugar, forma y condiciones que establezca el CENIAT, ¿sí? La Administración Tributaria, en este caso el CENIAT. Y acá nos da un artículo donde nos dice que este impuesto sí será deducible del gasto como gasto de la declaración de impuestos sobre la renta. Bueno, ya acá nos está diciendo que es un impuesto que sí podemos deducir del impuesto sobre la renta, valga la redundancia. ¿Okay? Acá dice la independencia, los aportes de la seguridad social, nos dice que esto no tiene nada que ver, que tenemos que seguir con las contribuciones del seguro social tal cual. Esto es otro impuesto adicional. Acá nos habla de los intereses moratorios que por falta de pago, bueno, acá nos dice que tendríamos que cancelar intereses de moratorios y acá nos habla de las sanciones. Las personas jurídicas, todas las sociedades que no presenten esta declaración, esta contribución, pues serán sancionados con nada más y nada menos que 1000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. O sea, 1000 euros será la multa por no declarar este impuesto. ¿Quiénes? Las compañías. ¿Ok? Tener en cuenta esto porque si los clientes no quieren hacer esto, tú tienes que ser muy sincero con ellos y decirles pues cuál va a ser la consecuencia, que puede ser sujeto a multa por este monto. El valor de la tasa del Banco Central de Venezuela, el mayor monto es el euro, ¿ok? Y bueno, ya por acá nos dice algunas otras cosas. Bueno, luego que salió este decreto, ¿sí? Esta gaceta oficial, salió otra donde nos detalla con mayor profundidad cuál va a ser el porcentaje, ¿sí? Se trata de esta gaceta que te la estoy dejando acá abajo, se trata de el número 42.880, el 16 de mayo del 2024. Ya acá sí nos puntualiza cuál va a ser el porcentaje. Por ejemplo, acá dice el decreto. Se establece como monto de contribución prevista para esta ley de protección de pensiones del 9% del total de los pagos realizados por el contribuyente a los trabajadores y trabajadoras en conformidad con la ley. Acá en el artículo 2 nos dice que queda exonerado de este impuesto este tipo de negocios que están registrados, estos emprendimientos que están registrados ante el Registro Nacional de Emprendimientos y esta nueva modalidad que también está implementando el gobierno para el registro de nuevos emprendimientos. Y acá nos dice que los beneficiarios de exoneración dicen no estarán sujetos el deber formal de declarar los pagos realizados durante la vigencia del beneficio. Esto se refiere al artículo anterior, a los que están exonerados. Y bueno, básicamente acá nos dice que el plazo máximo de este beneficio de exoneración, para este caso de emprendimientos registrados bajo esa modalidad, de un año, que quiere decir que después del año se tiene que pagar este impuesto. Y bueno, eso es todo lo que nos detalla acá. Básicamente nos está diciendo es el porcentaje que debemos aplicar sobre la nómina a los trabajadores, ¿ok? Y por acá también puntualizaba que, vamos a ver el artículo, es de la otra providencia,
Vamos a ver acá, en otra gaceta, dice acá, en ningún caso la base de cálculo, artículo 7, en ningún caso la base de cálculo de los pagos realizados a cada trabajador o trabajadora será menor al ingreso mínimo integral indexado. Esto es un nuevo concepto que establece el gobierno porque él no ha querido aumentar salario base, sino que lo que ha aumentado ha sido bonos, ¿sí? Entonces, a esos aumentos salariales que les ha dado con bono, la calidad de bono le llama ahora ingreso mínimo integral indexado. ¿Y de qué se trata este ingreso mínimo integral indexado? Ya lo vamos a ver en la hoja de trabajo. Por ahora ya vemos la base legal. Y bueno, ingresamos al archivo que te estoy dejando acá abajo. Te vas a encontrar con este archivo, te vas a encontrar con dos hojas. La hoja número 1 se trata de este mínimo indexado que nos dice el gobierno. Que dice DPP, forma 19, mínimo, ¿sí? ¿Por qué el mínimo? Porque es lo que nos dice la providencia, ¿ok? Por ejemplo, acá era donde dice que en ningún caso la base de cálculo de los pagos realizados a cada trabajador o trabajadora será menor al ingreso mínimo integral, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar esta hoja de trabajo cuando sea el mínimo. ¿Qué quiere decir? Cuando el trabajador está cotizando en el Seguro Social 130 bolívares y ha llegado a acuerdos con el trabajador que esta es su base de cálculo, así como lo hace el gobierno. El gobierno subió fue estos dos conceptos que aparecen acá en esta hoja, ¿sí? ¿Qué subió? Un tal bono guerra económica, un tal bono de alimentación, ¿sí? Entonces, ¿por qué él hizo esto? Porque él quiere seguir pagando a los funcionarios públicos en base al 130, lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, porque como estos dos conceptos no tienen carácter salarial, pues no van imputados a las prestaciones sociales. Entonces, bueno, aplica igual para las empresas privadas. Si ellos están cotizando, si tiene tu cliente cotizando a los empleados con 130 bolívares, pues entonces aplicas este mínimo. Nos dice acá que es por ninguna circunstancia podrá ser menor al mínimo integral, ingreso mínimo integral indexado. ¿A qué le llama el mínimo indexado? Bueno, estos dos conceptos, ¿ves? Entonces hay que agregarlos porque mínimo debe cotizar eso, dice el decreto, ¿ok? Y por acá más abajo nos dice que, bueno, establecerá un nuevo porcentaje si así él lo considera necesario. Entonces, hay que calcular en base al mínimo si la empresa lo tiene cotizando en 130 bolívares, porque este es el salario que sigue vigente. Estos fueron anuncios que hizo el gobierno y que según ese es el mínimo indexado. Entonces hay que considerar estos tres conceptos. La base, que sí está en Gaceta, estos 130 siguen vigentes en Gaceta, y estos dos conceptos adicionales que le está llamando mínimo integral e indexado. ¿Ok? Entonces por eso esta es la base de cálculo para hacer este impuesto. Por acá tenemos la tasa del día, ¿sí? Tú tienes que hacer esta tabla el día que vayas a declarar y que el contribuyente vaya a pagar para que puedas colocar la última tasa del día publicada por el Banco Central de Venezuela. Por supuesto, en este caso se colocaría la del dólar, porque el gobierno publicó este mínimo indexado en dólar, hace referencia en dólares, entonces se toma en cuenta la tasa del dólar. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, por acá tenemos los 130 bolívares de base, por acá tenemos cada trabajador, por supuesto, y este es el mínimo base, y luego tenemos calculado el bono guerra económica que corresponde a 90 dólares. Multiplicamos simplemente los 90 por el valor de la tasa de cambio, y así con todos los demás trabajadores. Luego que sigue el bono de alimentación. ¿Qué nos dice que el bono de alimentación cuánto es? Según este anuncio hecho por el gobierno, que son 40 dólares. Entonces simplemente acá ya está formulado, son los 40 dólares por el valor del dólar publicado por el Banco Central de Venezuela al día en que tú estés haciendo esta declaración. Y por acá dejo esta columna para que tú puedas agregar otras remuneraciones que el trabajador pueda estar recibiendo por el patrón, ¿ok? Acá en esta columna simplemente lo que hace es sumar todos esos ingresos, todas esas remuneraciones, y por acá nos calcula el 9% que nos dice la ley, ¿sí? Recuerda, nos dice en esta gaceta que es el 9%. Entonces acá simplemente ya está enlazado. Tú lo que tienes que decir, quieres agregar más trabajadores,
agregar nuevas columnas, ¿ok? Si quieres incluir a nuevos trabajadores, simplemente agregas nuevas columnas. Pero como acá son 4 nada más, pues lo dejamos de esa manera. Entonces ya acá lo que hace es sumar. Y acá ya te va a calcular el monto en dólares para que tú le digas al cliente, oye, por estos 4 trabajadores, en base al mínimo, más el mínimo indexado, que es lo que nos exige la ley, pues nos da un total de 1.763 bolívares o 48 dólares por 4 trabajadores, ¿sí? Si sumamos esto, para ver cuánto es esto, lo dividimos entre la tasa, significa que el mínimo son 133.54. Esto es en el caso de que sea el mínimo, que por ejemplo el trabajador esté cotizando el mínimo y que el patrón haya quedado con él, igual que el gobierno, que le va a cancelar sus prestaciones sociales en base al mínimo y que el restante de lo que está recibiendo es bonos también, como lo ha establecido el gobierno. Entonces, bueno, por eso acá te dice la cotación de que solo si tiene registrado a sus trabajadores con salario base de 130 bolívares en el Seguro Social. ¿Ok? Vas a tener que seguir cotizando en el Seguro Social tal cual como está. Esto es otro impuesto diferente. ¿Ok? No es que vas a reducir lo que estás cotizando por el seguro a este impuesto. No, no tiene nada que ver. Esto es otro impuesto aparte. ¿Ok? En la segunda hoja, ¿qué te vas a encontrar? Bueno, un formato similar, pero donde tú puedes jugar con otros montos, ¿sí? Tú vas a actualizar esto con los montos de tu cliente. Por ejemplo, si él los tiene cotizando en el Seguro Social con 100 dólares o con la cantidad que sea superior a 130 bolívares, pues tú vas a colocar acá el monto, ¿ok? O directamente el monto en bolívares. Acá, borra esto y colocas el monto en bolívares a cómo tiene cotizando a cada trabajador. La segunda columna tenemos por acá el bono de alimentación que acordó la empresa con el trabajador. En este caso tenemos un ejemplo que son 80 dólares. Tú acá lo que haces es actualizar si ese es el valor que está cotizando el trabajador. Aquí tú vas a modificar los datos dependiendo de lo que el trabajador esté recibiendo por tu cliente. Y por supuesto, cuando es superior. Cuando es superior, ¿a cuánto? Cuando está recibiendo superior a, habíamos calculado acá, a 133, ¿recuerdas? ¿Sí? Si el trabajador está cotizando por encima de 133, mejor dicho, por encima acá de los 3 dólares, por encima de los 3 dólares, pues entonces, si es más, tú vas a modificar acá los datos, dependiendo de lo que le esté pagando en el Seguro Social en base al mínimo acá en el Seguro Social, en base a lo que es el bono de alimentación, y por acá te dejo otra columna para que incluyas otras remuneraciones. Acá la tablita simplemente nos está sumando, ¿sí? Y acá simplemente lo está calculando el 9%. Acá nos dice que según este caso, pagando a los trabajadores como base 100 dólares, más bono de alimentación 180, un ingreso mensual de 180, pues le da a cancelar este monto en bolívares y este monto en dólares. Por acá te dejé la anotación de que este formato aplica si cotiza en el Seguro Social con salarios superiores a 130 bolívares y la suma de remuneraciones pagadas superan los 130 dólares del mínimo indexado que establece la ley. ¿Okay? Entonces, ¿cuál tabla vas a usar? Depende de lo que el trabajador esté recibiendo por la empresa que tú estás llevando contabilidad. O sea, depende de lo que el cliente le esté cancelando a sus trabajadores. Entonces tú vas a usar la tabla que considere. Esto sería lo mínimo, ¿sí? Si está cotizando lo mínimo en el Seguro Social, esta, por ejemplo. Si está cotizando lo mínimo en el Seguro Social, pues mínimo tiene que cancelar este monto, ¿ok? Y bueno, por acá también hay otra parte que dice la ley, ¿no? Este artículo dice por acá, vamos a ver si lo conseguimos, que dice que, por ejemplo, los bonos no pueden, o sea, que hay que incluir también, creo que es en esta ley, dice que hay que incluir lo que también es considerado como carácter no salarial. Por acá dice, del total de pagos realizados por el contribuyente a los trabajadores y trabajadoras por concepto de salario y también bonos que no tienen carácter salarial. ¿Cuál es el bono que no tiene carácter salarial? Los bonos de alimentación. Entonces significa que por eso lo estamos sumando. Todo lo que tiene que ver bono de alimentación hay que sumarlo para el cálculo. Es decir, todo lo que recibe el trabajador básicamente. Entonces, bueno, ya tenemos estas dos tablas. Este es el mínimo si el cliente no quiere pagar mucho,
porque bueno, lo tienes cotizado en el Seguro Social 130 y entonces los recibos de pago los tiene hechos por este monto, el mínimo, porque quiere pagarle el mínimo por concepto de prestaciones sociales también, pues puedes tomar esta tabla. Pero si el trabajador está recibiendo más, pues utilizas esta tabla. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Tenemos que irnos a declararlo. ¿Dónde lo declaramos? Bueno, ya lo vamos a ver, es súper sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a la página del CENIAT y no vamos a ingresar por donde normalmente hacemos, por acá, no. Vamos a ingresar a esta opción. Le damos servicios de declaración y acá nos abre este usuario y esta clave, que lo que tenemos que colocar es el mismo usuario y la misma clave que utilizamos cuando declaramos por el otro lugar, ¿sí? Por acá. Por acá. El mismo usuario y clave que insertamos acá es el mismo que vamos a ingresar acá. Ok, vamos a ver, para mostrarte acá un ejemplo, insertamos el usuario, la clave, le damos a aceptar y nos abre este sistema. ¿Dónde vamos a ir? Acá donde dice ir al sistema. ¿Ok? Luego le damos declaraciones y nos vamos a esta última opción que nos dice DPP forma 19. Ok, nos va a abrir esta parte, nos indica que debemos colocar el número de trabajadores, vamos a colocar el número 4, le damos continuar, seleccionamos el tipo de declaración originaria y seleccionamos el periodo. Para este caso, el último periodo que estamos declarando es agosto, entonces seleccionamos el mes de agosto. Automáticamente nos va a aparecer esto para que coloquemos el total de bonos y salarios recibidos también con carácter no salarial por todos los trabajadores. Entonces ya al tener esta hoja de trabajo preparada, recuerda, acá la tasa es el momento que estés declarando y pagando, vamos simplemente a colocar este monto, ¿ok? Acá te voy a colocar una nota, va para la declaración en el portal, ¿ok? Entonces va este monto, 19.595 con 99. Y acá pues nos tiene que calcular exactamente el monto que nos ha dado nuestra hoja de trabajo. Esto es para previamente tener calculado, para decirle al cliente, bueno, tienes que pagar tanto, tienes que tener disponible este monto en la cuenta de la empresa para cancelarlo, ¿ok? Y bueno, vemos que es exactamente el mismo monto, 1.763,64. Le damos declarar y listo. Estaría procesada nuestra declaración de impuesto de protección para las pensiones. Así de sencillo es, ¿ok? Y bueno, por allí hay varios anuncios que están diciendo que tenemos que presentar esta nómina ante el CENIAT con algunos requisitos. Tú vas a preguntar en el lugar donde tú estás, en el estado donde tú estás, en la región de tributos donde tú estás, el CENIAT directamente, que si es necesario presentarla o no es necesario presentarla. En algunos lugares lo están exigiendo y en algunos otros lugares no. Así que ya tú tienes que ir a la región de tributos de tu estado y poder preguntar si es necesario conciliar esto con algunos otros requisitos. Entonces ya sabes, acá iría el mínimo tiene que ser en base a $133, no puedes declarar menos que eso por cada trabajador. Y cuando es superior a este monto, pues lo haces acá detalladamente. Recuerda que estos montos de lo que estás pagando o de lo que estás declarando acá tienen que coincidir con lo que estás pagando en cada recibo de pago a cada trabajador. Así que esto es todo por este impuesto. Calcúlalo, revísalo y cualquier duda, pues te doy acá abajo en los comentarios.